eta bizipenen bidez egin nahi dugu. Euskadin eta Euskaditik kanpo hainbatek gorde dituzten oroigarri hauen bidez. Kultura gara, bai, eta gizartea, tradizioak, hizkuntza, simbologia, aldarrikapenak ere. Gure aurrekoek sortu eta finkatu zuten guztia gara. Gaur garena izan ahal izateko. Esta casa también tiene su historia. La primera edificación perteneció a un hombre que fue importante para la historia de este país, Sabino Arana. Fue destruida en los años 60 para que no quedara ningún rastro de nacionalismo, pero no lo consiguieron. A principios de los 90, esta casa volvió a estar en pie, más fuerte que nunca, construida de acero, hormigón, piedra y madera. Esta vez no iba a ser tan fácil destruirla. En la primera planta de esta exposición os contamos toda la historia de esta casa. Además, os queremos enseñar también recuerdos que son inolvidables para los que vivimos épocas complicadas en Euskadi. Recuerdo un amigo gudari preso en la cárcel de Larrinaga que hizo un juego de 4 sillas y una mesa de juguete en madera para regalársela a su hija pequeña, a quien no había conocido todavía, ya que nació durante su estancia en la cárcel. O la pitillera original utilizada por el Lehendakari Aguirre para llevar puros. Beheko solairuan garai haietan bizi izandakoa kontatzen jarraituko dugu. Las mujeres fueron muy importantes en la historia de este país. Hace ya 100 años crearon Emakume Abertzale Batza. Luchaban por sus derechos en aquella época tan complicada. Fueron valientes, muy valientes. Se jugaban su vida por Euskadi. Recuerdo que hacían de enlace con los reclusos, pasando información a través de sus cestas de comida o de sus misales. Mendigozale batza edo Juventud Vasca osatu zuten haiek ere. Txoko bat merezi dute erakusketa honetan. Mendirako irteerek edo literatura hitz egiteko batzarrek ere lagundu zuten gure kultura eta hizkuntza aldarrikatzen, debekatuta egon ziren garai hartan. Loteria jokoak ikusiko dituzue. Eskutuka izan arren, euskara ikasi ahal izateko, edo Venezuelako Radio Euskadiren hastapenak. Guk txalupa izenez ezagutzen genuena. Ez ditugu ahaztu behar bestalde, Euskaditik irten behar izan zuten pertsona guztiek. Garai latzak izan ziren, oso latzak. Erbestera irten behar izan zuten hainbatek, Gernikako arbolaren kimua eraman zuten, aberria etengabe gogoan izateko. Le hemos dedicado un espacio también a la Uaxeta. Esteban Urquiaga, gudari, poeta, defensor de los derechos de las mujeres. En una de las vitrinas podréis leer las cartas originales escritas por él en las que se despedía de su familia la víspera de que le fusilaran. Sois los descendientes de aquellos gudaris que luchamos por nuestra libertad y nuestros derechos. Los que íbamos con Eresoinka reivindicando nuestra cultura y los que no pudimos volver a nuestra patria permaneciendo en el exilio. Es importante no olvidar nuestro pasado y nuestras vivencias para seguir construyendo Euskadi. Beti etorkizunari begira, iragana ahaztu gabe. Recordad siempre una cosa. Hay que amar lo que se es sin odiar lo que no se es.
Aititek erakutsi zidan zein garrantzitsua den gauza gordetzea. Behen joan zarenean gogora zaitzaten. Todo lo que estamos a punto de descubrir ahora no existiría sin personas como mi Aitite, que las guardaron para compartirlas con nosotros. Aititek kartoizko pieza hau gordetzen zuen berak maitasun handiz corazón de cartón esaten zion. Es una identificación que él llevó de niño en el barco Habana. Es el barco que salvó a los niños de la guerra y los llevó al exilio.
cuántas veces Tite me contó la historia que hay detrás de esta llave. Alguien en Durango la dejó en su puerta y corrió a refugiarse antes del bombardeo. Pero cuando volvió de su casa, solo quedaba la llave. Aitite gorde zidan argazki hau. Bertan agertzen da Sabina Arana, jaio zen etxeko balkoia. Itsasora bota nahi zuten, desagertzea nahi dutelako, baina ez zuten lortu, berreskuratu ahal izan zen. Y me acuerdo de las gafas. Fueron del Lehendakari Aguirre, que trataba de no ser reconocido. Por eso se dejó bigote. Las utilizó sin graduar, para poder pasar desapercibido bajo una nueva identidad. Quiero guardar todo esto con el mismo cariño que lo hizo Aitite. No quiero que se pierda. Egunen batean historia bat idatziko dut agian.
Egunon danori, ondo etorriak gurera, gure etxera, zuen etxea dana, Sabin etxera. Pozez beterik, hartzen dugu nor gara gu erakusketa. Unkituak oso garrantzitsua eta unkigarria dalako nor gara gu galdera eta batez ere nor gara gu erantzuna. Hemen hasi izan dana, hemen jaio zan Sabino eta importanteagoa hemen jaio zan abertzaletasuna. Hemen margostu zuten Sabino Aranan anaiek lehengo gure ikurra izango zana, gure ikurrina. Hemen idatzi zuten hortik aurrera izan zan gure leloa, frase esaldi zume bat, baina esanguratsua. Euskotarrena berria Euskadi da. Hemen berpiztu zuten euskera. Hemen egin zuten gauza asko. Beraz, ze leku aproposena nor gara gu erantzuteko, eta gure altxorrak, gure historiaren altxorrak, gure oroimenak, onak eta latxak, gure historia isladatzeko. Hemendik aurrera, Sabin etxea beste gauzaz gain museo bihurtzen da, eta hori oso berri ona da. ¿Quiénes somos nosotros? Es a lo que va a dar respuesta esta exposición permanente a partir de ahora. Sabin etxea va a acoger las joyas de la corona del nacionalismo vasco. Nuestra historia de 126 años en objetos, en recuerdos, en vestimentas, en cosas tan relevantes como el primer diseño de la ikurriña, en cosas tan relevantes como el pañuelo que llevaba Sabino Arana en su primer mitin. Las fotografías, ahora que hablamos tanto del papel de la mujer en la política, lo reivindicamos y lo queremos poner de manifiesto. Las fotografías que atestiguan que las mujeres abertzales hace casi 100 años ya estaban comprometidas con la política de su país. El recuerdo de los gudaris. También las épocas lúdicas del exilio que las hubo, para que veáis que no soy el único burukide que se disfrazaba. Veréis el disfraz del Lehendakari Aguirre en los carnavales de América, ¿no? Después de pasar por todas las penalidades que pasó, escondido de los nazis, huyendo por media Europa para evitar terminar como terminó su amigo Companys. Todas esas cosas las vamos a tener aquí, escura, a la vista. Veo aquí bastantes burukides. Yo creo que hemos tenido muchos debates sobre, veo a Juan Mari y a Irune. Esta no era la idea inicial. Todos queríamos, ¿verdad, Juan Mari? Pensábamos allá por el 2005-2006 que íbamos a ser capaces de generar un gran museo del nacionalismo vasco, que íbamos a tener no sé cuántos miles de metros cuadrados de exposición, donde íbamos a poder tener el gran Museo Nacional Vasco. La crisis del 2008, como a tantas personas, entidades, organizaciones les pasó, pues arrumbó con aquellos planes. No voy a decir que me alegro de que aquello pasara porque no es bueno, pero también tengo la convicción de que no hay mejor sitio que este para traer lo que hemos traído. Probablemente podríamos, si tuviéramos más espacio, traeríamos más cosas, pero no hay mejor espacio que este para traer las joyas del nacionalismo vasco y lo que hemos sido y lo que somos. Se suele decir que solo aquellos que saben de dónde vienen saben encontrar el camino del futuro. Yo creo que eso es así, por eso empezaba esta digresión apelando a los burukides y cargos institucionales que tenemos aquí. Cuando algún día tengáis una duda de qué hay que hacer, o cuando algún día tengáis una flaqueza sobre el compromiso que hay que mantener, ya sabéis dónde hay que venir. Hay que venir aquí. Un paseíto
ver 4 cosas, leer 4 epígrafes, os va a llenar el depósito de la ilusión y el depósito del compromiso con este país y con la causa abertzale. Creo que eso es la mayor y la mejor de las cosas que nos ha podido traer, junto con abrir esta casa a la sociedad. Esta es una casa que tiene mucha leyenda detrás, ¿verdad? ¿Cuántas cosas se cuecen en Sabin Etxea? Bueno, alguna que otra se cuece, y yo creo que para bien de este país. Pero esta exposición nos va a dar la gran oportunidad de que mucha gente pueda pasar por aquí, pueda entrar a Sabin Etxea, pueda conocernos, pueda saber de dónde venimos, lo que hemos hecho, lo mal que lo pasaron nuestros antecesores para que nosotros hoy estemos bien, y que desde esa historia seamos capaces de construir la Euskadi nueva, ¿no? El otro día, en la Asamblea General, el Ardatz Nagusia era abrirse a la sociedad. Bueno, esto también forma parte de ese abrirse a la sociedad. Quiero agradecerle a la Fundación Sabino Arana el empeño que ha puesto para hacer esto posible. No es fácil cambiar la mentalidad de algunos buruquides, y habéis conseguido hacerlo. No ha sido fácil que llenáramos esto, que hiciéramos todo pero creo que el resultado merece mucho la pena. Porque gracias a Nor Garagu, Sabin Etxea es más Sabin Etxea que nunca, Sabin Etxea es más la casa del abertzalismo que nunca, y Sabin Etxea va a ser, a partir de ahora, todavía más ese sitio desde el que, afincados sabiendo de dónde venimos, trabajamos el presente para construir el futuro, que es el lema de la Fundación Sabino Arana. Así que no os entretengo más y os dejo en manos de la auténtica protagonista, la Fundación Sabino Arana y su presidenta, Mireia Zarata. Egunon, guztioi, eta lehenik eta behin eskerrik asko bihotzez Sabino Arana Fundazioa osatzen dugun guztion izenean hemen gurekin egoteagatik. Eskerrik asko ere dantzariei. Berak esan du, egun batean, liburu historiaren bat idatziko duela. Guk hemen gaur, ez dugu ezer idatziko, baina zuekin guztiokin hainbat historio partekatuko ditugu, gaur eraikin honen hormetan jarri ditugun hainbat elementuren bidez. Gure historiak diosku nor garen, zer garen, gure bizitzaren parte da. Gure oraina markatzen du eta gure etorkizunaren ildo nagusiak marrazten ditu. Gure historia ere osatzen dute ahaztu ezin diren milioika bizipen eta gogoratzea merezi dute garena definitzen dutelako. Hala sortu da, Andonik esan dauan moduan, Nor Garagu. Izenez deitu dugun erakusketa erdi iraunkorraren ispiritua eta gaur hemen zuen aurrean inauguratzen duguna. Sabino Arana Fundazioak sortutako erakusketa hau solairu nagusian dago, bai eta hementxe gauden lekuan ere. Erakusketaren zati bat iraunkorra izango da eta beste zati bat urtero aldatu egingo dugu. Erakusketaren gaia aldatzen joango da, bai eta bere edukia ere. Nor garagu, galdera horren erantzuna erakusketa honen pieza bakoitzean aurkituko dugu. Material hauek gureak dira, propioak, Sabino Arana Fundazioarenak, eta gure sustraietan zehar egingo dugun ibilbidean gidatuko gaituzte, gu garen horretatik. En esta exposición semipermanente vamos a mostrar fragmentos de todas esas historias que han marcado nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra forma de ver el mundo y la relevancia de la mujer en la creación de nuestra sociedad actual. Es lo que somos y las paredes de Sabin Etxea nos lo van a ir contando. En una sociedad actual en la que rige la velocidad y la inmediatez, hacemos un hueco a nuestro pasado en el Museo del Nacionalismo Vasco. Un lugar para reflexionar, para aprender sobre nuestra historia y nuestro presente. Un viaje al pasado para recordar lo que fuimos y lo que somos, para ver de dónde venimos. Un lugar
que facilita la transmisión del conocimiento entre generaciones, que atesora nuestro patrimonio cultural y que nos enseña el camino para seguir avanzando. Nuestra historia se escribe con palabras llenas de orgullo y de cariño. Y ahora parte de esa gran historia se muestra en Sabin-Etxea, una casa hecha de acero, hormigón, piedra y madera, símbolo de nuestra robustez y nuestra fuerza. Estas paredes podrían contarnos muchas de esas vivencias que han marcado el devenir de nuestro pueblo, unas vivencias que a partir de ahora podrán disfrutarlas también quienes visiten esta exposición. Eraikin honetako hormek kontatuko dute gure historia. Solairu nagusian, goian, harreran, eraikin honen sorrera ezagutzeko aukera izango duzue. Lehenago entzun dugunez, 60. hamarkadan bota zuten eraikina, baina zati batzuk hemen dauzkagu, baranda bat eta teila batzu, jatorrizko etxetik gorde ahal izan zirenak. Halaber, Sabin-Etxean, 1922an, egin zen lehen ikurrinaren jatorrizko gorbatak ere gordetzen dira. Bai eta batzokiko kikara bat, frankisten okupazioa baino lehen erreskatatu ahal izan zena. Kikaratzo hau kontu handiz gorde zuten diktadura garaian. Gauden solairura etorriz, gure historiaren zati handi baten ibilbidea egin ahal izango duzue. Duela 100 urte, beren eskubideen defentsan borrokatzen ziren emakumeen ibilbidea alegia. 1922ko aberri eguneko argazkia hemen ikusi ahal izango duzue. Emakumeak desfilean atera ziren lehen eguna izan zen. Lehendabiziko mitinerak. Gure historiari egin dioten ekarpen handia ezagutu ahal izango duzue, haiek ere protagonista nagusi izan zirelako. Erezeinkak eta eusko mendizale batzak izan zuten garrantzia gudaren edo erbestialen oroigarriak. Hementxe, Bilbon bertan, eraikin baten gainean erori zen lehergailu bat ikusi ahal izango duzue. Zorionez ez zuen estanda egin. Diaspora ere presente dugu gure erakusketa honetan, gure historiaren bilakaeran funtsesko izan baita. Sabino Aranaren oroigarriak ere ez dira falta. Bere bulegoa duzue hemen. Eta Andonik aipatu duen moduan, Agirre lehendakariaren pilota jantzia ere baduzue. 1954an Nueva Yorkeko jai batean jantzi zuena. Gainera, vitrina bakoitzaren ondoan QR kode bat aurkituko duzue, bertatik artikuluak eta informazio zabalagoa jaitsi ahal izango duzue zuen eskuko telefonotara. No me gustaría finalizar mi intervención sin destacar un elemento esencial y vital para Sabino Arana Fundazioa, sin el cual sería imposible la realización de esta exposición. Nuestras y nuestros donantes. Todo lo que vais a poder ver a lo largo de esta exposición son todos objetos y documentos originales que han llegado a nuestras manos gracias a las donaciones de miles de personas que han querido compartir sus recuerdos con todas nosotros y nosotros. Las donaciones son el corazón de nuestro museo y cada latido es un agradecimiento a todas las personas que han colaborado por recuperar, conservar y difundir la esencia de nuestro ser. Es nuestro deber custodiar, conservar y difundir este patrimonio reunido en nuestras instalaciones gracias a la entrega y sacrificio de cada donante, que nos ha hecho acreedores de su confianza. Como decía, nuestra historia nos dice quiénes somos, forma parte de nuestras vidas, marca nuestro presente y también dibuja nuestro futuro. Nor gara gu, erakusketa honekin, deskubrituko duzue gure iragana ez dela egon inoiz hain presente. Bihotzez, espero dut aurkezpen laburrau gozatu izana, besterik gabe orain edo beste momentu batean, zuek nahi dozuenean erakusketa hau astiroago eta patxadaz ikustera gonbidatzen zaituegu. Abenduan, Sabino Arana Fundazioko kidentzako egongo da zabalik erakusketa hau, baina urtarriletik aurrera etxe honetako ateak zabalik egongo dira nahi duzuenentzako ona etorri eta gure historiaren zatitxo bat
ezagutu ahal izateko. Eta orain, saio txiki honi bukaera emoteko brindis txiki bat egiteko aukera izango dugu. Eskerrik asko berriro ere guztioi eta hurrengora arte.